Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar la calculadora gráfica T84 para determinar un valor de datos dada una probabilidad que involucra una distribución normal. En este ejemplo, una clase recibe un examen. La distribución de los puntajes es normal. La media es 82 y la desviación estándar es 5. Entonces, como la media es 82, sabemos que mu es igual a 8 y 2. Y debido a que la desviación estándar es 5, sabemos sigma es igual a 5. Se nos pide que determinemos el puntaje de la prueba C, de modo que la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar tenga un puntaje mayor que C es del 25%. Podemos expresar esto usando esta notación aquí, donde decimos que la probabilidad de X mayor que C es igual a 0.25. Comencemos modelando esta distribución en la curva de distribución normal que se muestra aquí. Bueno, porque la media es igual a 8 y 2. La media está aquí en el medio. Y el eje horizontal se escala por desviaciones estándar, por lo que a la derecha tendríamos 82 más 5, que es igual a 87. 87 más 5 es igual a 92. 92 más 5 es igual a 97. A la izquierda de 82 tenemos 82 menos 5, lo que equivale a 77. Entonces 77 menos 5 iguales 72. Y luego 72 menos 5 es igual a 67. Y porque sabemos que el 50% de los datos son por debajo de la media de 8 y 2, y 50% está por encima. Y también sabemos que el 34% está entre 82 y 87, que es la media y una desviación estándar por encima de la media. El valor de C que estamos buscando estaría en algún lugar entre 82 y 87. Aproximémoslo para estar aquí. Por la probabilidad de que la prueba sea mayor que C, donde podemos decir a la derecha de C, es igual al 25%, o 0.25. Para encontrar este valor de C en la T84, utilizaremos la función de norma inversa, donde una vez que accedemos a la norma inversa, ingresamos la probabilidad, o área a la izquierda, la media, la desviación estándar. Por lo tanto, es importante reconocer que cuando usamos la función de norma inversa, debemos tener la posibilidad a la izquierda, no a la derecha. Sin embargo, en nuestro caso, observe cómo tenemos la probabilidad a la derecha es 0.25. Pero para encontrar este valor de C en los 84, necesitamos encontrar la probabilidad a la izquierda. Avancemos y sombreemos a la izquierda de C para encontrar la probabilidad a la izquierda. Tomaríamos 100% y restaríamos 25%, donde en forma decimal tendríamos 1 menos 0.25, que es igual a 0.75. Entonces, esta es la probabilidad de que debemos ingresar en la T84, para determinar el valor de C, y debería tener sentido que haya un 25% de posibilidades de anotar por encima de C. Habría un 75% de posibilidades de anotar por debajo de C. Entonces, yendo a la calculadora, presionaremos en segundo lugar, bars para distribución. Opción 3 para la norma inversa. Si tiene un sistema operativo anterior, no verá esta pantalla, de la que hablaré en un momento. Pero si tiene un nuevo sistema operativo, y lo primero que solicitan es área, que en este caso no es la distribución normal estándar, porque no tenemos puntaje Z a lo largo del eje horizontal. Entonces podemos pensar en el área como la probabilidad. Si tuviéramos la distribución federal, entonces la probabilidad sería igual al área bajo la curva. Entonces la probabilidad a la izquierda es de nuevo 0.75. También podemos ingresar un punto negativo, 2.5 si queremos, ingresar. La media es 8 y 2. Entre la desviación estándar es 5, ingrese. Ingrese nuevamente en pegar. Y nuevamente, si tiene un sistema operativo anterior, deberá recordar que el orden en que ingresó la información es la probabilidad, la media, desviación estándar, paréntesis cerrado y luego ingresar. Entonces este es el valor de C que estamos buscando. A un decimal, diríamos que C es aproximadamente 85.4. Entonces diremos que C es igual o es aproximadamente 85.4. Lo que nos dice que la probabilidad de que X sea mayor que 80, y 5.4 es igual a aproximadamente 0.25 o 25%. Volviendo a nuestra distribución, acabamos de encontrar el valor de C. Aquí, es aproximadamente 85.4. Para el 25% de los puntajes están por encima 85.4, y 75% de los puntajes están por debajo de 85.4. Entonces esta es nuestra respuesta, pero antes de irnos, también quiero hablar sobre el percentil. Un percentil es una medida utilizada para indicar el valor por debajo del cual cae un porcentaje de observaciones.
Por ejemplo, el 60º percentil es el valor por debajo del cual se puede encontrar el 60% de las observaciones. Entonces en este caso, debido a que el 75% de los puntajes caen por debajo del 85.4, podemos decir que el percentil 70,5 en este caso corresponde al puntaje de la prueba de 85.4. Espero que hayas encontrado esto útil.